Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta serie de videos. Soy el pastor Roberto Grau Vilardel, el pastor de la Iglesia Bautista de Palmira. Y en estos videos que he preparado, quiero acompañarte en tus primeros pasos como miembro de la comunidad de la Iglesia Bautista y, por supuesto, miembro de la familia de Dios. Realmente, si estás viendo este video, es porque has tenido la oportunidad de charlar o conmigo o con alguna de las personas que forman la Iglesia Bautista de Palmira y que de alguna manera en el diálogo pudieron encontrar un camino de entendimiento acerca de tu necesidad y la mía, la de todos los seres humanos, de vivir nuestras vidas muy cerca de Dios. Porque en realidad lo que intentamos hacer al dialogar con vos, cuando lo hicimos, es que te dieras cuenta que lejos de Dios, tu vida lleva un rumbo, pero cuando estás cerca de Dios, Dios establece un rumbo nuevo para tu vida, una nueva manera de encarar las cosas que vivimos en el día a día, una nueva manera de sortear los obstáculos, una nueva manera de vivir la vida en plenitud. Porque de eso se trata a fin de cuentas, vivir cerca de Dios o vivir en la presencia de Dios o que Dios viva en nuestro corazón a través de la persona de Jesucristo. Yo sé que para algunos de los que están escuchando esto, todas las frases que he mencionado le pueden sonar un poquito que no están entendiendo. Son frases que tienen un cierto contenido que necesita ser explicado. Por eso nos vamos a encontrar aquí varias semanas y yo te invito a que separes un tiempo para acercarte, porque vamos a buscar en la Biblia la palabra de Dios. La Biblia es el libro escrito que contiene lo que Dios quiere decirnos para poder entender todos estos elementos que yo he mencionado, todas estas frases, todas estas realidades. Hay una realidad que es muy fácil de entender. Nosotros hemos vivido lejos de Dios, hemos construido nuestra vida aparte de Dios. Sí, es cierto, si uno sale afuera a la calle y le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? La gente va a decir, sí, sí, creo que hay un Dios. Y sin embargo, hemos basado la construcción de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, en los hemos basado en nuestra propia manera de enfrentar las cosas, con nuestras propias herramientas. Y más tarde o más temprano nos hemos dado cuenta que comienzan a resquebrajarse algunas de las construcciones que hemos hecho, porque nos hemos basado en conocimientos que son limitados, basados como máximo en lo que aprendieron nuestros padres o nuestros abuelos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con el verdadero conocimiento que está desde las edades, desde antes de la fundación del mundo. La Biblia es como el manual de operaciones de un electrodoméstico. A veces compramos un electrodoméstico y lo único que hacemos es dejar el manual en un costado y tratar de hacerlo funcionar. Y después de un rato, después de un tiempo, notamos que el aparato que hemos comprado no funciona y entonces decimos, ¿qué nos está pasando? Hemos acertado algunas cosas, es cierto, pero le hemos errado tal vez algunas otras que son las más importantes. Entonces vamos al manual y en el manual descubrimos, había que prender primero esto, había que ajustar primero aquello lo otro. Bueno, entonces la Biblia es nuestro manual de vida. Quizás acertaste en muchas cosas en tu vida, pero algunas, algunas cosas empezaron a resquebrajarse y aparecieron dudas o aparecieron situaciones difíciles de resolver, aparecieron conflictos con tu familia, con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos o con tus padres. Aparecieron tal vez
situaciones difíciles de manejar porque le habías puesto tanto ánimo y entusiasmo a tu carrera, o a tu profesión, o a tu trabajo, pero las cosas no siguen sin funcionar. Y ves que a otros le funcionan, pero a vos no. O tal vez te has dado cuenta que no tenés el control de tu cuerpo como te gustaría. Y entonces aparecen enfermedades. Y algunas de estas enfermedades han sido por años y años y no se van. Otras son más recientes, pero te ponen un poquito de incomodidad. ¿Cómo solucionamos todas estas cosas? Yendo al manual del que nos dio vida, al manual del Creador, al manual del que nos hizo y que nos dejó escrito allí cómo debíamos vivir para que cada una de estas cosas funcionara. Así que lo primero que quiero invitarte a hacer es abrir tu Biblia. La Biblia está dividida en dos porciones y más o menos la abrís a la mitad. Espero que tengas una Biblia entera, si no, te pido que me avises y vamos a ver la manera de que puedas tener una. Si la abrís a la mitad va a aparecer los Salmos, más o menos a la mitad. Esa parte se llama el Antiguo Testamento, que es toda la historia del pueblo de Dios antes de que Jesucristo viniera. Si vas un poquito más adelante vas a encontrar un libro. La Biblia es un conjunto de varios libros y cada libro tiene un nombre. Salmos es uno de los libros. Si avanzás un poquito más, vas a llegar a un lugar donde en la parte superior dice libro o evangelio, lo mismo, de Mateo. A partir de allí comienza el Nuevo Testamento, que arranca con la llegada de Jesús, con el nacimiento de Jesús. Vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento, aunque a veces vamos a revisar algo de la historia anterior a la venida de Jesús. Volvamos entonces a hilar. Estamos yendo a la Biblia. Tenés tu Biblia. Si tenés el Nuevo Testamento es más fácil. El Antiguo lo dejamos de costado por ahora. Y vas a buscar ahora en un libro que se llama el libro o la carta a los romanos. Los romanos eran un grupo de personas que vivían en Roma, así como nosotros somos argentinos que vivimos en Argentina, y a ese grupo de personas el apóstol Pablo, un pensador, alguien que interpretó lo que nosotros estamos hablando ahora, le escribió una carta y les dijo algunas cosas que era necesario entender para volver a tener una relación con Dios, si es que alguna vez la tuvimos y se rompió, o para empezar a tener una relación cercana con Dios, si nunca nos acostumbramos a vivir con Dios en nuestra vida y con Dios en nuestra familia. Así que yo te pido que busques en la parte superior o en el índice la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y al comenzar vas a encontrar unos números grandes. Si vas revisando las hojas, vas a ver el 1, el 2, el 3, el 4. Esos son capítulos. Y después del número 1 hay una serie de numeritos chiquitos. Esos son versículos. Esto es para que podamos buscar rápidamente y llegar precisamente a donde queremos llegar. Entonces, si pudieras abrir en tu Nuevo Testamento o en tu Biblia Romanos, vamos a buscar en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, y es el número grande, y vamos a buscar en el versículo 23, que es el número pequeño. Romanos, capítulo 3, versículo 23, y vamos a ver lo que ahí nos dice el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, a ese grupo de personas que viven en Roma y que se parecen mucho a vos y a mí, sobre todo por el tipo de búsqueda que ellos estaban viviendo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así, de la siguiente manera: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. A ver, nos han enseñado tanto que el pecado es algo tan terrible
¿Quiénes son los pecadores? Los que matan personas, los asesinos, los que roban los bancos o los que hacen grandes atracos. Los pecadores son personas que cometen pecado. Pecado de la mente, la pornografía, pecado profundamente detestable. Y vos sos pecador, te podrían decir. Y muchos dicen, yo pecador no, nunca maté a nadie. Pero esa no es la definición de pecado. Alguien dejó correr esta idea de que pecado son cosas graves que las personas hacen, pero pecado, una de las maneras de entender la palabra pecado es acciones que le escapan al blanco, como si uno tirara una flecha y le quiere pegar al blanco, pero tira la flecha y se va para cualquier lado. Un pecado son acciones equivocadas que no nos llevan al lugar adecuado. Eso significa que puede ser algo tan terrible como matar a una persona o también tan terrible como vivir nuestras vidas lejos de Dios. Y el versículo que acabamos de leer parece como que dice la palabra pecado y después la explica, porque dice, todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Ese es un peor pecado que robar bancos o que hacer grandes actos delictivos. Vivir lejos de la presencia de Dios. Así que tratemos de entender la palabra pecado como eso, como algo, como una serie de acciones que nos han llevado a equivocarnos en la vida. Y no hay nada peor que vivir nuestras vidas lejos de Dios. O como dije al principio, que permitir que Dios viva su vida en nosotros, en nuestro corazón, a través de la persona de Jesucristo. Todos los seres humanos compartimos esto, de haber querido vivir lejos de Dios, es decir, de haber equivocado la manera de vivir. Por eso, como pastor y con el grupo de personas de la Iglesia Bautista de Palmira que me están acompañando, hemos llegado hasta tu vida. Hemos llegado a tener ese primer encuentro por el cual te hemos invitado a que veas este video, para que entiendas algo. La vida vivida con Dios en el corazón es una vida diferente. Quizás nunca la conociste, o quizás la conociste y después te apartaste y ahora estás volviendo. Pero vivir cerca de Dios, con Dios en nuestro corazón, es algo totalmente diferente. Ahora, algunos se preguntan, ¿y si nosotros pecamos, es decir, nos equivocamos, erramos al blanco y decidimos vivir lejos de Dios, cómo es posible que Dios nos acepte? Si desde un punto de vista podemos deducir que si hemos decidido vivir lejos de Dios, Dios nos considera extraños o enemigos o miembro de otro clan. Y acá hay dos clanes. En otro momento te voy a profundizar más los dos clanes, o el clan de Dios o el clan de Satanás. Pero tal vez eso todavía lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahora nos vamos a enfocar en que si no estamos en el clan o en el grupo o en la tribu o en la familia de Dios, Dios nos considera extraños, vecinos, alejados. ¿Cómo es posible que Dios acepte recibirnos cercanos, acepte vivir con nosotros si nosotros habíamos decidido vivir lejos de Él? Entonces te pido que busques 2 páginas más adelante o 2 números más adelante, Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6, número grande 5, números chiquitos 5 y 6, porque dice así, 6, 7 y 8, número grande 5, número chiquito 6, 7 y 8, dice así: pues cuando nosotros no teníamos la capacidad de salvarnos, el concepto de salvarnos otra vez de la salvación tiene que ver con esto, vivimos lejos de Dios.
¿Cómo hacemos para retornar? ¿Cómo hacemos para salvarnos? Porque nos hemos equivocado y nos estamos perdiendo con tantos errores que estamos haciendo. Necesitamos salvarnos, necesitamos retornar cerca de Dios. Ahora, nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Así que Cristo, a su debido tiempo, murió por cada uno de los pecadores, por cada uno de los que había cometido el error de vivir lejos de Él. Porque la muerte de Cristo establece un puente. Si Cristo no hubiera muerto, la cruz no se hubiera transformado en el puente de regreso a Dios. A ver si lo puedo graficar. Aquí está Dios. Nosotros hemos decidido vivir lejos de Dios, es decir, que estamos aquí. Entre Dios y nosotros se ha producido un gran abismo, como si fuera un pozo. Y por nuestros propios medios no podemos volver cerca de Dios. Pero Dios sí quiere estar con nosotros. Así que Jesucristo muere en la cruz y la cruz se coloca aquí y establece un puente para que nosotros podamos volver a estar en la presencia de Dios. Así que Cristo es el que al morir nos posibilita volver. El versículo 7, el número chiquito 7 dice: no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona buena y justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona que le haya hecho algún bien. Pero Dios, dice el versículo 8 chiquito, el número 8 chiquito, Dios prueba cuánto nos ama y cuánto desea estar con nosotros, porque cuando todavía éramos pecadores y estábamos allá, Cristo murió por nosotros. Qué linda imagen nos da estos versículos. Ahora podemos retornar a la presencia de Dios, leer la Biblia, su palabra. Muchos dicen: no, yo no entiendo lo que dice la Biblia, y no la entienden porque es necesario que Dios nos la explique, y eso lo hace de diferentes maneras. En otro más adelantito lo vamos a ver, cómo podemos entender la Biblia, pero Dios nos acerca. Si vos has tomado una decisión, que fue lo que intentamos invitarte a hacer, y hiciste una oración de fe diciéndole a Jesús palabras más o menos como esta: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y quiero que entres a mi corazón. Bueno, Él no ha desoído tu oración y Él entró en tu corazón. Ahora vamos a ir en el Nuevo Testamento que tenés, o en la Biblia que tenés, vamos a ir más atrás. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan son como 2 libros antes. El Evangelio de Juan es un librito que escribió Juan, uno de los seguidores de Jesús, que vio todo lo que Jesús hizo, y entonces dijo: voy a escribir todo lo que Jesús hizo para que los demás que no vivían acá cerca y que no lo conocieron físicamente a Jesús, puedan saber qué fue lo que vivió Jesús. Así que si vamos ahí al Evangelio según San Juan, en el número grande, capítulo 3, versículos 18 y 19, número grande 3, números chiquitos 18 y 19, Juan 3, 18 y 19 dice así: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. ¿Te acordás que decíamos que el que está lejos de Dios se ha perdido? Se empieza a resquebrajar su mundo, empieza a tener problemas. Se perdió, no puede salvarse, está condenado a vivir mal, como tal vez en algunas ocasiones vos has vivido. Y entonces acá dice: el que cree en el Hijo de Dios no está totalmente condenado, no está absolutamente condenado. Pero el que no cree, acuérdense que pusimos acá la cruz, el que no cree en Jesús, es decir, no se anima a caminar de regreso a Dios, ya ha sido condenado por no creer
en el Hijo único de Dios. Cuando estábamos allá y Dios estaba acá, Dios dijo, quiero que haya un camino que nos relacione. Jesucristo murió, hizo el camino, pero estos que están acá, algunos, dicen, yo no creo en lo que Él hizo. Yo no creo que sea posible tener una relación con Dios. La única manera de solucionar mis problemas es trabajar más duro, ser más inteligente, tener más dinero. Y el tiempo pasa y se van dando cuenta que no es posible. Y siguen sin creer. Hasta que un día, tal vez te pasó a vos, dicen, caramba, voy a creer que Jesús me va a llevar cerca de Dios y que así muchos de mis problemas comenzarán a tener sentido y a tener un camino de solución. Así que dice, el que no cree en Jesús ha sido condenado. Los que no creen han sido condenados porque, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Vivir lejos de Dios implica creer y aceptar el regalo de la cruz. No hay otra manera. No alcanza con ir a donde un grupo de personas se reúne para cantarle a Dios y escuchar algún sermón. No alcanza con hacer buenas obras y separar mercadería para darle, compartir comida con los que menos tienen. No alcanzan con separar una porción de dinero para darle a los pobres. Eso es parte. Pero si no volvemos a vivir con Dios, si no caminamos por encima de la cruz creyendo y aceptando lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra vida va a seguir allá, condenada, con un problema tras otro. Ahora, cuando yo decido caminar este camino, creer en Jesús, aceptar e invitar a Jesús que entre a mi corazón y empezar a vivir mi vida con Dios, ¿cuál es el resultado? Vamos unos numeritos antes. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 12 dice, pero a los que los recibieron, acordate que dijimos que recibirlo es abrir el corazón y permitir que Jesús entre. Yo los recibo como cuando viene alguien y toca la puerta de mi casa y entonces yo abro la puerta y ¿qué hago? Lo recibo, le permito que entre. A los que lo recibieron y creyeron que Él tenía la posibilidad de llegar a Dios y creyeron en Él, les concedió un privilegio, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que estaban acá eran creados por Dios, criaturas de Dios. Pero solo los que deciden creer en Jesús, aceptarlo y caminar el camino de regreso, se transforman en miembros de su familia. Y entonces no solo son creados, criaturas, ahora son hijos de Dios. Aceptar a Jesús nos da un privilegio, el privilegio de formar parte de la familia de Dios. Para eso existe la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas que forman parte de una familia. Si no podemos ser familia, si no podemos ser amigos, no podemos reconocer a Dios. Por eso estamos intentando que este grupo que están haciendo en Palmira nos reconozcamos familia, nos reconozcamos hermanos. Por eso cuando nos encontramos decimos, hola hermano, ¿cómo te va? Porque somos todos hermanos, siendo Jesús el hermano mayor y Dios nuestro Padre celestial. Así que, a ver si te animás a memorizar. Yo voy a ir a tu casa o uno de los miembros de la iglesia que ya te estás visitando va a ir a tu casa, a ver si cuando vaya le podés decir este versículo de memoria. A quienes le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. No es difícil. A quienes les recibieron y creyeron en Él, les concedió, les regaló el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. A quienes les recibieron
y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Se ve bien, ¿no? A ver, lo vamos a hacer de otra manera. A los que le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, ahí tenemos varias formas. ¿Te animás a repetirlo en estos momentos? A ver, yo te dejo un instante y te voy señalando. ¿Te salió? A los que le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aprenderlo de memoria. Está lindo esto de aprender de memoria. Aprenderlo de memoria y, si podés, envíame un WhatsApp. Envíamelo a mí o envíalo al grupo de la iglesia. Pero no lo copies. Decilo de memoria. A los que le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Escribilo de memoria y los demás te vamos a felicitar. Para la semana que viene, te pido que pienses en todas estas cosas. Pero antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo. Si has llegado a este video es porque alguien te lo compartió, porque hiciste una decisión. Esa decisión, esa oración de fe. Si cuando estabas haciendo la oración de fe no la entendiste bien, o si has llegado a este video y nunca hiciste la oración de fe, yo quiero invitarte. Quiero invitarte a que hagas la oración de fe. Así la llamamos nosotros. La oración en donde expresamos, una oración es algo que expresamos, que creemos y que aceptamos el sacrificio de Jesús para llegar a Dios. Quiero invitarte a que la hagas conmigo. Y vamos a orar. No hace falta que cierres tus ojos, pero sería bueno que cierres tus ojos y simplemente me escuches. Pero si no querés hacerlo, no hay ningún problema, podés seguir viendo el video. Pero yo quiero que repitas conmigo estas palabras. Y si ya hiciste la oración de fe y entendiste, ahora repetilo para reafirmarlo. Si nunca hiciste esta oración de fe, repetí conmigo de esta manera. Señor Jesús, en este momento me doy cuenta que he vivido lejos tuyo. Te recibo en mi corazón. Abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir en mi vida. Creo en ti y acepto el regalo que me estás dando, el regalo de la vida eterna, el regalo de ser parte ahora de la familia de Dios. Me doy cuenta que ahora, aunque no sé los detalles de los próximos días, vas a empezar a vivir en mi vida. Gracias por entrar en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, si fue muy rápido, como lo dije, volvé atrás el video y deja que yo diga las primeras palabras y lo parás y vos la decís en voz alta, no la digas en tu mente, decílas en voz alta. Si te da un poco de pena o de vergüenza, busca un momento de estar a solas, pero decílas de tal manera que vos las puedas escuchar. Y luego de terminar esa oración, te pido que me envíes un WhatsApp personal, porque tengo un regalo para hacerte. Bueno, muy bien, nos vamos a ver la próxima semana y la próxima semana vamos a comenzar una lección que te va a ayudar mucho a empezar a corregir algunas de las cosas y a adelantar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Va a ser una semana muy atractiva. Es la semana que más personas ven y que repiten, porque tiene muchas cosas lindas adentro. Bueno, qué gusto que ha sido estar contactado con vos. Por favor, en el WhatsApp o en el Facebook, debajo donde estás viendo esto, si lo estás viendo en otra plataforma o en una página o en Instagram, son los lugares que más o menos estamos escogiendo para poner este video. Poné una reacción, la que sea.
escribí algo, si tomaste la decisión, si querés contarme o contarnos el versículo bíblico de memoria o lo que sea. Vamos a estar ahí para escucharte y también para contestarte. Que Dios te bendiga.